Buenas noches a todos, mi nombre es Luis Alberto Ruge. Les vengo a presentar el último trabajo de Internet de las Cosas. En este caso, se quiso plantear, digamos, un escenario en el que se utilice el DHT, el detector de humedad y temperatura. En este caso, digamos, la problemática es que yo he notado que en algunas universidades o colegios no se tiene realmente un control acerca de cuánta temperatura o cuánta humedad hay en los salones. Digamos, puede hacer mucho calor, digamos, por los techos de lámina, algunos colegios, algunas universidades, etcétera. Y esto puede causar muchos problemas, sobre todo en la comodidad. Se quiso plantear aquí, digamos, el flujo de trabajo sería el siguiente. Primero se capturarían los datos, en este caso, pues obviamente los principales que se capturan aquí sería el detector tanto de la humedad como de la temperatura. Como se puede ver aquí, primero se ve gráficamente cómo sería pues, la emulación, en este caso está el detector conectado al SP32 y aquí a la izquierda se vería la programación, en este caso pues simplemente se declara el pin. En primer lugar esas son librerías, pues es el del MQTT porque estamos utilizando el protocolo de MQTT. Aquí simplemente son algunas constantes, en este caso pues el SSID y la contraseña del internet pues obviamente sería el que viene por defecto en la emulación. Aquí usamos un broker en MQTT, pues es un broker, simplemente es este enlace. Se crea un objeto de Wi-Fi client que se llama SP client. Luego está el pub subclient que es el del MQTT y se añade el SP client. Después se inicializaría el objeto del DHTSP que pues simplemente lo llamamos DHT. Y después estaría la función setup en el que iniciamos el Wi-Fi con el SSID y password. Aquí creamos un bucle en el que simplemente se retrasa, digamos, el progreso hasta que se conecte al internet. Después el cliente se le añade el servidor bueno, el servidor MQTT, que fue el broker que pusimos, y el puerto, que en este caso es 1883, digamos, es uno que viene por defecto. Y después aquí vendría otro cliente en el que simplemente mientras no esté conectado al cliente, saldría en la consola, creo que por aquí se puede ver, aquí sale conectado a MQTT. Y si el cliente se conectara al SP32, es decir, que fue correcto, saldría en la consola que pues, fue conectado, aquí sale simplemente conectado. Y de no serlo así, pues simplemente manda un error y manda el estado del cliente, que es un número que ya viene por defecto. Y este bucle se reiniciaría cada 2 segundos. Siguiendo con esto, se inicializaría el setup del DHT especificando el pin de donde se envían los datos y el tipo de DHT que es DHT22. Después se inicializaría un bucle otra vez en el que se toma tanto la humedad y la temperatura, lo guardamos en D por medio de la función pues, del mismo DHT para agarrarlo esos datos. Después, mientras los datos tanto de temperatura como de humedad no sean N a N, o sea, que no sean, digamos, no válidos, sería lo siguiente, pues primero se hace el mensaje, que el mensaje simplemente es lo que se envía dentro de la consola cada iteración, en el que se guarda tanto la temperatura y la humedad de esa iteración. Después, si sale correcto el hecho de que el cliente publique a universidad barra salón 1, que es el lugar donde en no de red vamos a enviar esos datos, simplemente saldría en la consola que fue enviado correctamente y el mensaje que es lo que vemos aquí arriba. Y si no, pues simplemente saldría un error al enviar. Y esto sería cada 5 segundos, que es el tiempo mínimo para enviar datos en la emulación aquí en Wokwi. Si vamos ahora a Node Red, podemos ver que bueno, aquí sale primero el MQTT in, que en este caso está aquí. Lo metemos a Universidad Salon 1, que fue lo que declaramos antes, que simplemente se suscribe a un solo tema. Y aquí especificamos el broker, que en este caso pues es en el cuarto 1883. Lo metemos aquí y aquí metemos un debug que simplemente pues es para ver los datos que entran. Aquí a la derecha sale. Aquí simplemente se conectaría a un JSON en el que convierte la cadena a un objeto para usarlo en la función 1. Aquí simplemente por medio del MSG Payload, que es lo que se utiliza por defecto para los datos, parseamos esos datos que son de JSON y los guardamos en data. Aquí hacemos unas variables en las que se guarda tanto el MSG, la temperatura como el de la humedad. Y aquí le metemos un payload que son pues lo que se añade, los datos que se añaden y sería igual
a la temperatura que estaría dentro de la data. Igualmente para la humedad, y eso se guardaría en mchome o mchtemp, tanto de la temperatura como de la humedad, para después aquí hacer un tipo de validación de datos o de análisis adicional en el que simplemente pues aquí vemos si la temperatura es más alta. En la alerta que añadimos después saldría alta temperatura, baja o normal, dependiendo de los datos obviamente. Aquí en la humedad, pues obviamente es un porcentaje, entonces de 0 a 100. Si el más de 70, posiblemente la humedad sería alta, saldría en la alerta. Si la humedad es baja, igual. Y si la humedad es normal, pues también. Después se retornan tanto los datos de la temperatura como de la humedad. Siguiendo, aquí se vería un gauge en el que se ve la temperatura, dependiendo del mínimo y el máximo, se vería verde, amarillo, rojo. Igualmente, aquí estarían los gráficos tanto de temperatura, que esto es también un gráfico, pues añadido al output de temperatura, lo mismo con la humedad. Y aquí estarían las alertas. Simplemente, pues aquí sale el value format de donde salen los datos, que en este caso fue lo que especificamos aquí. Y aquí estaría pues de últimas el gauge tanto bueno, también de temperatura. Ahora si vemos visualmente aquí se puede ver que tal el gauge de humedad, los dos gráficos de temperatura y humedad. Aquí están las alertas, saldría si está alta, si la humedad es alta, etcétera. Y aquí estaría el gauge de la temperatura. Si volvemos aquí y enviamos los datos, como podemos ver aquí, si bajamos digamos la temperatura a digamos menos 6 grados, que obviamente es muy frío, es temperatura muy baja, y aquí la temperatura la subimos y ya se envían los datos, podemos ver aquí la humedad está muy alta, aquí podría haber humedad alta y la temperatura baja, aquí sale gráficos, sale todo, sale como baja de aquí en la temperatura, sale en el gauge también. Y lo mismo, o sea, si subiéramos ahora los datos de la temperatura altísima y la humedad bajísima, podríamos ver, si se envían los datos, que ahora la humedad está baja, lo mismo se refleja en la gráfica y la humedad también. Aquí sale alta temperatura, humedad baja, lo mismo aquí salen diferentes colores para ver gráficamente cómo están los datos. Eh, Personalmente no me encontré con muchos problemas, digamos, en el desarrollo del proyecto, pero principalmente fue al intentar utilizar API REST. Entonces utilicé MQTT y fue bastante fácil, o sea, el proceso fue bastante sencillo, como pueden ver aquí. Em, En sí el proceso me gustó bastante, creo que se podría mejorar si fuera físicamente, porque digamos en la emulación la API REST queda bastante por debajo, es bastante complicado, sobre todo por todos los servicios de emulación, pero en sí el proceso estuvo bastante ameno, digamos. Eso fue todo, muchas gracias, espero que les haya gustado y hasta luego.